Hola a todos. Quiero darle la bienvenida a La historia que necesitabas. Yo soy Roma y quiero contarles una historia real, épica, que seguramente hayan escuchado por encima y que tiene infinitos componentes de película. Es la historia moderna de la deuda externa argentina. Yo soy abogada y como se imaginarán el tema numérico no es lo mío, pero en la facu tuve la posibilidad de estudiar este tema y advertí que no es un tema tan lejano, ni tan técnico, ni tampoco es algo exclusivo de los economistas. Lo único que sí advertí es que los números no mienten. También me di cuenta que la deuda externa nos atraviesa de manera transversal, a todos, a todas, en nuestro cotidiano, en el laburo, en el súper, en fin, afecta realmente nuestras posibilidades, afecta la dignidad del país y, consecuentemente, del pueblo. Para confirmar esto, sobre el final, me va a acompañar un economista brillante, quien va a contestar algunas preguntas para darnos un poquito de claridad, más que claridad, mirada técnica del asunto. Por eso, con su ayuda, quiero tratar de bajar al llano esta historia que es por demás interesante. Porque detrás de cada política de deuda hay un modelo de país y detrás de cada uno de estos números hay personas como vos y yo que nos pasan cosas. Es una historia que no solo necesita ser contada, sino que necesita ser entendida como punto de partida para poder comprender la realidad. Empecemos entonces. Vamos a repasar qué es lo que pasaba en diciembre de 2001. Argentina llegaba al colapso, el país se encontraba virtualmente quebrado, y digo virtual porque los países no quiebran como podría hacerlo una empresa. Esto es producto de una profunda recesión, con industrias sumamente debilitadas y un modelo económico basado fundamentalmente en una política de toma de deuda pública. La crisis social para ese entonces era extrema, el Estado no tenía capacidad para poder seguir sosteniendo la convertibilidad y mucho menos afrontar pagos, ya que, como todos sabemos, la forma de generar dólares es a través de las exportaciones, un punto que hace tiempo ya estaba en déficit. Quiero subrayar la palabra pública porque esto lo financiamos o lo pagamos entre todos. Sabemos que los recursos son limitados y al final se trata de una decisión política a dónde va ese dinero. Si es para mejorar la vida de las personas o para enriquecer a un grupo selecto de personas. Continuemos. La deuda pública total para ese entonces rondaba los 144.000 millones de dólares. El gobierno, en ese contexto, declaraba el default soberano más grande de la historia moderna. Esto fue el derrumbe integral del sistema político y económico de Argentina. Con la renuncia de Fernando de la Rúa, el caos institucional se profundizaba. Pasaron los recordados 5 presidentes en una semana y para enero del 2002, Duhalde asumía como presidente interino. El país empieza a realizar algunos acuerdos internos y externos como la pacificación, la devaluación y algunas medidas de contención social. Aunque la situación seguía siendo crítica, estas medidas permitieron estabilizar mínimamente la economía. Avanzamos un poco en el tiempo y llegamos a mayo de 2003. Asume la presidencia Néstor Kirchner con apenas el 22% de los votos. Comienza a reconfigurar, o mejor dicho, a construir el poder desde cero. Ratifica al ministro que venía de Duhalde, a Roberto Labaña, como ministro de Economía. Y el país empieza una estrategia que combina una renegociación de deuda, una reconstrucción productiva y la búsqueda de la autonomía frente a los organismos internacionales. A partir de ese momento comienza un trabajo complejo. Era necesario reconstruir la credibilidad interna y externa mientras se tenían que negociar millones y millones de dólares con bonistas alrededor del mundo. El equipo económico, junto al presidente, empieza a viajar, a conversar y explicar la propuesta de pago. Es necesario señalar que este canje representaba el 40% total de la deuda pública. Las escenas realmente son de película. Las más recordadas era la comitiva viajando y reuniéndose literalmente en teatros repletos de bonistas. Y digo teatros, era real. Esto pasó en lugares tan lejanos como Japón o Italia, donde el equipo económico argentino tenía que defender una propuesta más que dura. Era presentar una quita del 70% del valor nominal de esos bonos. Supongamos en Argentina que eso valía 100, bueno, de los 100 les iban a reconocer solo 30. Porque la idea era clara, era pagar, pero sí lo que es posible. Y desde ya que esto no fue en paz, sino que la tensión era
inmensa, la tensión y la presión, ambos factores. Pero bueno, pasó algo que realmente fue decisivo para esta negociación. En 2004, Néstor Kirchner recibió un guiño político del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Colin Powell, quien, a través de declaraciones públicas, señala que no iba a presionar a Argentina para favorecer a los acreedores privados y que respaldaría un acuerdo sustentable. Esto para Argentina significó muchísimo, porque de esta forma se ordenaba el escenario internacional y le daba libertad de acción al país. Finalmente, en 2005 se concreta este canje. La operación logra un 76% de adhesión, con una quita en el valor que superaba, como les dije hace unos segundos, del 70% del valor nominal. Esta quita es la más grande jamás obtenida por un país. El canje, por el tamaño y por la forma en que se defendió, se convirtió en un leading case mundial respecto a lo que es la deuda soberana. Fue observado por otros países y estudiado en universidades, en organismos financieros y trabajos académicos. ¿Por qué esta tensión? Porque Argentina había logrado cambiar las reglas del juego en la reestructuración de deuda soberana. Ahora necesito abrir un poco el tema para señalar por qué todos estudiaron y miraron a Argentina. Es porque aparece una idea completamente disruptiva, hasta ese momento nadie se le había ocurrido, es que los bonos de deuda iban a quedar atados a lo que es crecimiento, o sea, atados al PBI. En pocas palabras, esto quiere decir que el país tuviese más ingresos que egresos. Este extra, digamos, fue fundamental para que los bonistas aceptaran la quita. Y funcionaba más o menos así. Si Argentina crecía por encima de cierto umbral, iban a recibir un pago extra. Si no, no se pagaba nada. En ese momento era un instrumento experimental, porque nadie sabía qué era lo que iba a pasar en definitiva. Y realmente se hicieron un paquete de deuda, 3 nuevos bonos a largo plazo y con tasas moderadas. Otro punto también destacable es que Argentina fundamentó su dureza de este acuerdo con una quita tan grande es porque eran bonos que se vendían de manera especulativa, porque sabían que no era un activo seguro y que fueron comprados o en pleno default o muy poco tiempo antes de que esto ocurriera a precios realmente de remate, sabiendo perfectamente lo que o quien ofrecía ese bono sabía perfectamente qué es lo que iba a pasar. No me detengo en los bonistas de buena fe. Pero bueno, era un bono que estaba al caer, con lo cual exigir el 100% era un poco irreal, para decirlo en términos más coloquiales. Pero para suavizar este esquema se agregó justamente este pago extra, que definitivamente lo convertía en una deuda no tradicional. Solo Argentina iba a pagar si Argentina crecía. Esta negociación fue exclusivamente con fondos privados, fondos de inversión, aseguradoras, bancos y miles de bonistas minoritarios distribuidos por Europa. Acá no entra el FMI, que es algo que queda para un poquito más adelante. Pero el resultado fue un acuerdo duro en la forma, pero armado bajo una lógica simple: ordenar una deuda quebrada. Terminado este capítulo, llegamos al 2006, donde Néstor Kirchner decide otro movimiento contundente con fuerte decisión política, que fue adelantar el pago al FMI por el total de la deuda pendiente. Esto representaba 9.8 mil millones de dólares. Esto se vio necesario para salir de la órbita y dejar de recibir condicionamientos, porque claro que estos organismos ponen condiciones y de las más crueles. El mensaje para el mundo fue que el país necesita autonomía, por eso se canceló esta deuda, y de esta manera se cerraba un ciclo de dependencia con el FMI iniciado en 1956.
Retomando la historia de los bonos, Argentina empezó a crecer a ritmos cercanos al 9% anual, lo que representaba crecimientos a niveles chinos. Digo chinos porque es una de las economías más grandes del mundo. Esto favorecido por la suba internacional del valor soja, producto que Argentina exportaba. Esto representó grandes ingresos de divisas, o sea, de dólares. Y así es que este acuerdo activó los pagos durante varios años. Avanzando un poco en el tiempo, llegamos al año 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y con Amadou Oudou como ministro de Economía. Se abre una segunda etapa de canje para quienes habían quedado afuera del primero. Esta apertura no fue menos novelesca y ni menos tensionada que la anterior. A principios del mes de mayo comenzó una extensa gira internacional destinada a promover la oferta financiera argentina, un recorrido que finalmente se extendió hasta el 22 de junio. La comitiva, encabezada por Oudou e integrada por funcionarios y asesores económicos, visitó 11 ciudades de Europa, Estados Unidos y Asia, dividiéndose en grupo para llegar a la mayor cantidad posible de inversores. Pero para ese entonces había quedado un pequeño grupo afuera conocido como holdouts o buitres, los que representaban aproximadamente un 7% de los que no aceptó nada. Antes de continuar, necesito hacer un paréntesis para explicar qué es un buitre. El término proviene de la naturaleza. Un buitre es un ave que se alimenta de otros animales ya sin vida, similar a un país en default. Y la operatoria es la siguiente: no se trata de tenedores legítimos de bonos, sino fondos que se dedican a comprar deudas ya quebradas. Y según cuenta Martín Guzmán, el exministro de Economía, que es un gran técnico y me ayudó mucho a contar esta historia, muchos bonos habían sido adquiridos pero a 10 centavos de dólares, infinitamente por debajo de su valor nominal, pero esta compra era para ir luego a litigar por el 100% del valor. Estos grupos lo que hacen luego es judicializar el reclamo en la ciudad de Nueva York ante el recordado, para algunos, juez Griesa, quien termina por pronunciar un fallo que cambia las reglas del juego. Interpreta que si Argentina no le paga a ellos, tampoco puede pagarles a quienes aceptaron el canje. Es una forzada lectura de la cláusula pari passu, la que, a grandes rasgos, planteaba la igualdad entre los acreedores, pero de forma cuestionable, ya que estaba ignorando otras reglas contractuales. Esta cláusula le dejó la ventana de interpretación judicial y cautelarmente bloqueó los pagos normales a Argentina. Esto transcurre entre el 2012 y 2014 aproximadamente, porque hubo diferentes instancias y demás, pero no me quiero ir por las ramas. Necesito recordar lo que intentaron los buitres. Además de esto, que recién les mencioné, entre los episodios más cinematográficos de presión judicial se encuentra la retención de la fragata Libertad en el año 2012, cuando pasaba por Ghana. Argentina lleva el caso al Tribunal Internacional del Mar y logra la liberación del buque, ya que estaba violando principios de derecho internacional. También estuvo el intento del embargo de los fondos de ANSES, el que fue rechazado por la Corte Suprema norteamericana. Además, a lo largo del 2014, los buitres intentaron embargar los bienes argentinos como los que correspondían a aerolíneas y a YPF. Durante toda esta década, la postura argentina fue firme frente a los holdouts, no negociar bajo presión judicial ni ninguna otra, justamente porque es un Estado soberano. Esta postura definió la política de deuda entre el 2005 y 2015 con apoyos internacionales intermitentes y conflictos diplomáticos intensos. Para finales de 2015, Argentina había reestructurado casi toda la deuda en default, un 93%, logrando una quita histórica. Había activado pagos enormes por crecimiento, había salido del FMI por decisión propia y había atravesado una guerra judicial global con los fondos buitres. Quedaron conflictos abiertos y el gran desenlace ocurre en el año 2016, pero esto ya queda para un próximo capítulo. Antes de pasarle la palabra a nuestro economista, es preciso señalar qué era lo que opinaba una pata central del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, quien había recibido la pesada herencia. ¿Se acuerdan? Diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior, bajo el precepto de que no había un problema de solvencia, ¿no? La Argentina es un país solvente porque... Bueno, por lo visto no era tan pesada esa herencia. En sus palabras, Argentina tenía el menor endeudamiento de su historia. Tengo
Una perlita más antes de darle paso a nuestra invitada. ¿Se acuerdan cuando Milei era solo un economista simpático en paneles de tele o de radio? Quiero recordarles sus palabras. Después, Fernandito, cometés un error porque sos un ignorante. Vos dijiste que el déficit financiero empeoró porque ahora estamos pagando los intereses. Te aviso que el kirchnerismo también pagaba los intereses. Lo que pasa es que había una parte de la deuda que estaba en default y no la tenía reconocida. Pero sobre la deuda performing, no solo pagó los intereses, sino que además pagó el capital, boludo. No conocés los datos. No conocés ni los datos. Es decir, podés decir lo que quieras del kirchnerismo, pero la deuda reestructurada la pagó. Y pagó los intereses. Le quedaron los holdouts. Que, digamos, no representaban ni el 10% de la deuda, era el 7%. ¿Te das cuenta que sos... que ni siquiera sabés la historia reciente de Argentina y opinás de economía? ¡Ignorante! ¡Bruto! Presentados estos recortes donde pudimos ponernos de acuerdo en qué lugar estaba Argentina en 2001 y dónde llegó para 2015, es preciso señalar que a esto me refiero cuando hablo de modelo de país. Cómo puede haber crecimiento y desendeudamiento y dignidad. Tantos amagues hechos en todo este primer episodio, voy a presentar a Laura Testa. Ella es economista graduada en la Universidad de Buenos Aires y especialista en la cosa pública. Las preguntas, Lau, son las siguientes. Cuando hablamos de modelo económico en Argentina, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Y en qué lugar ocupa la deuda? Hola Romy, bueno, primero que nada me gustó mucho el texto, es una mirada distinta sobre algo que por momentos es como muy estructurado y rígido, como son los números, y explica, bueno, de forma casi que diría literaria, de cómo fue esa historia de deuda. Bueno, con respecto a tus preguntas, me parece que la primera, cuando hablas de modelo económico y cuál es el modelo económico en Argentina, creo que tu texto lo tiene muy bien reflejado. Uno de los factores más importantes que tiene nuestro país es la falta recurrente de dólares. Y esa falta recurrente de dólares responde a una cuestión estructural, que no es ni buena ni mala, y cuando me refiero a estructural no me refiero a que sea algo que no se va a poder cambiar nunca jamás en la vida, sino que, bueno, independientemente de distintos gobiernos y modelos económicos que han sucedido desde la vuelta a la democracia, y digo vuelta a la democracia para hacer un corte histórico relativamente lógico y no tener que retratarnos a algo muy, muy lejano. Bueno, la Argentina sistemáticamente se enfrenta a la situación de la falta de dólares. Y eso responde, bueno, como decía anteriormente, a algo estructural, básicamente porque la composición de las importaciones en la Argentina, están compuestas sobre todo por bienes intermedios, insumos intermedios, maquinaria, etcétera, lo cual es caro y además la demanda tiende a infinito, digo, porque la medida que los países crecen en términos económicos, bueno, la demanda de bienes industriales nunca termina. Digo, si uno le va mejor, cambia la cocina, arregla la cocina, cambia el auto, se compra ropa, cambia el celular, etcétera. Como que eso es... nunca se termina de abastecer esa demanda. En cambio, la composición mayoritaria de nuestras exportaciones, que son alimentos, en primer lugar es bastante más barato y en segundo lugar, eventualmente sí se termina de abastecer. Uno tiene más plata y come hasta donde tiene hambre. En última instancia come un poco más rico, pero no es una demanda infinita. Bueno, eso hace básicamente que recurrentemente nos falten los dólares. Frente a esta situación, los distintos gobiernos a lo largo de la vuelta de la democracia han manejado de manera distinta. Los gobiernos de Néstor y Cristina, entendiendo esta restricción estructural, empezaron a hacer cosas como, por ejemplo, la recuperación de YPF, con el objetivo de que con eso empezar a negociar y fortalecer las inversiones en
sectores como el petróleo o como el gas, con el objetivo de que en algún momento eso se dejara de importar e incluso se pudiera exportar, que es lo que estamos viendo hoy en día. Realmente son cosas que, si vos no tenés miles de millones de dólares a disposición de manera instantánea para poder invertir, llevan su tiempo, pero que a la larga van, mejorando un poco esta situación restrictiva. Otros gobiernos, entendiendo esta misma restricción que tiene Argentina, en vez de invertir, tomaron la decisión de alguna manera terminar un poco con la industria, porque la gran demandante de dólares es justamente la industria, por esto que te decía anteriormente, porque es la que importa estos insumos intermedios para su producción, importa la maquinaria pesada, etc. Entonces, si vos vas destruyendo la industria, esas importaciones disminuyen, y entonces no tenés la necesidad de generar un aumento de exportaciones muy exponencial, porque bajando las importaciones de alguna manera compensas. En el medio de todo este gran caos que es la Argentina, se mete la deuda, que fue el gran sostén de los gobiernos, de Menem, de la Rúa, de Macri y actualmente de Milei, para sostener un dólar ficticiamente planchado, que eso hace que la inflación se contenga bastante bien y que entonces, al menos por un rato, no se dispare todo y se acompañe el apoyo político. En nuestra vida diaria, ¿qué impacto tiene la deuda externa? ¿Puede un país sostenerse con deuda? ¿Es sustentable? Y por último, ¿quién se beneficia con estos modelos de deuda? Lamentablemente esa deuda tuvo una contracara que no fue muy buena, que es básicamente el carry trade y la posterior fuga de divisas. Es decir, con este dólar ficticiamente planchado y con una tasa de interés real alta, lo que sucede es que entran los dólares para poder hacer este rublo llamado carry trade, que es básicamente llevarse una tasa de interés real en dólares lo suficientemente alta. Lo que pasa es que en algún momento esos capitales vuelven a salir y producto de la tasa de interés salen más dólares de los que entraron. La deuda no es mala o buena, el tema es que si vos tomás deuda para esto, que nos genera un valor productivo real, por lo cual, en definitiva no podés revertir o ayudar a revertir esta situación que decía anteriormente, que es medio estructural, donde te salen más dólares de los que te ingresan. Lo que termina sucediendo es que tomás deuda para poder hacer carry trade, no solamente te salen más dólares de los que te entran, sino que no revertiste nada en términos estructurales y en consecuencia después no tenés dólares para poder devolver esa deuda. De hecho, la deuda es una herramienta de política económica, la han utilizado la mayoría de los países a nivel mundial como para poder desarrollar cosas que han sido muy útiles para sus economías, pero si nosotros tomáramos deuda para desarrollar algún polo tecnológico, científico, hacer crecer más los gasoductos, explotar algún yacimiento petrolífero, esa sería una situación porque no solamente permitiría tener los dólares para poder devolver la deuda, sino que, incluso para generar aún más. La deuda en la vida cotidiana te afecta de muchas maneras. La deuda externa, básicamente porque aquellos dólares que se consigan no van a ser utilizados para desarrollar algún punto que sea de interés para el país y por lo tanto genere trabajo y una prosperidad económica y un crecimiento económico y entonces todos estemos mejor, sino que además cuando los países están muy endeudados y tienen una situación económica endeble como la que estamos viviendo actualmente, lo que termina sucediendo es que no solamente el nivel de endeudamiento externo, es decir, el del Estado, es alto, sino que empieza a ser también alto el nivel de endeudamiento que tienen las empresas y las propias familias. Hoy en día estamos viendo uno de los peores índices de endeudamiento de las familias, donde básicamente se endeudan para comer. No es que las familias se están endeudando porque se compra una casa, un auto, un bien así durable, interesante, que uno
hace el esfuerzo, se endeuda y lo adquiere porque eso lo capitaliza, sino que las familias se están endeudando para poder comer. Esos son los registros que nos dan hoy en día los bancos, donde hay un promedio de deuda de más o menos 5 millones de pesos por deudor, lo cual es altísimo. Y bueno, retraso con la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Los países se sostienen con deuda, sin problema. El problema es lo que decía anteriormente, ¿para qué se toma la deuda? ¿Y cuál es el flujo de esa deuda más que el stock? ¿Cuál es el flujo? ¿Cuándo voy a tener que pagar esa deuda? ¿Cuándo me ingresan nuevos capitales? Bueno, ese movimiento que en general es lo que termina estrangulando a la Argentina es lo que siempre es complicado. Y los países se sostienen con deuda sin ningún problema, siempre y cuando tomen la deuda para algo razonable y además los flujos de devolución de esa deuda sean razonables también. ¿Y quiénes se benefician? Bueno, durante el gobierno de Macri salió un informe del Banco Central que demostraba que eran aproximadamente, bueno, en principio 20 las que más se beneficiaron y después en total 80 familias, las que se beneficiaron sacando 80.000 millones de dólares afuera del país. Ellos se beneficiaron. Bueno, tremendo lo que nos decís, ¿eh? Te tengo que dar millones y millones de gracias. La verdad que tus palabras fueron claves, muy clarificadoras. Y bueno, con esto estamos exponiendo que en realidad la deuda externa no es ni buena ni mala, sino depende para qué se use, depende si haces algo para poder pagar esa deuda. Caso contrario, esto termina más o menos como la historia del principio. Bueno, hasta acá el primer capítulo. Les quiero agradecer a todos y todas por haber llegado hasta acá. Un saludo muy grande y hasta la próxima. Muchas gracias.